Sobre la movilidad, pero ahora tenemos a Ricardo Delgado, economista, está en línea, le agradecemos el contacto y la primera pregunta es la inflación del 7%, la proyección, su mirada y después hablamos de presupuesto. Delgado, gracias por el contacto de nuevo. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, el dato de ayer, no por esperado, no deja de ser muy preocupante. Claramente, incluso estuvo por encima de lo que en algunos casos se daba en términos, digamos, de las expectativas privadas. Sí. Claramente muestra que el gobierno ha fracasado en materia de lucha contra la inflación. Estamos ya acercándonos a las puertas de los 3 dígitos. Para no tener 100% de inflación en el año, la inflación no va a tener que superar el 6% de acá, en promedio, de acá a diciembre, con lo cual es un desafío importante para el gobierno. Ahora, ¿no hay una política entonces, un programa antiinflacionario? Porque ya ahora, después de este dato, ayer, como la noticia vuela y las malas noticias mucho más, ya se empieza a cuestionar la gestión de Massa, que dicen, pero fue a Estados Unidos solo a pedir más plata, no a solucionar o a generar inversiones, y la ecuación del programa de Massa tampoco marca un camino de mejora, ¿o sí, Delgado? Bueno, a ver, en la economía y en la vida en general la magia no existe, la magia es fantasía. Claro. O sea, pensar que los problemas económicos se pueden resolver de la noche a la mañana y la inflación, vaya si es un problema central, bueno, justamente es fantasía, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha planteado, digamos, la agenda de Massa es una agenda que implica un viraje muy significativo respecto de lo que el gobierno venía haciendo. Es una agenda de ajuste, una agenda de contención de gasto. Cuando uno mira los números fiscales en términos reales, descontada la inflación, la caída del gasto en relación a los meses anteriores es muy significativa. Eso va a implicar menor emisión hacia adelante y probablemente, en tanto y en cuanto se sostenga esta política y haya credibilidad y haya reservas en el Banco Central, una cantidad importante de cosas que hoy todavía están en duda, puede ser que la tasa de inflación se modere. Ahora, ¿vamos a ir a inflaciones como las que tiene el primer mundo? Aún con este mundo inflacionario va a ser muy difícil. O sea, este gobierno no va a terminar con una tasa de inflación muy baja y de hecho los primeros anticipos del presupuesto del año que viene así lo indican, ¿no? Está bien, no hay que descuidar el ajuste, ¿no? Que para muchos era más que necesario en términos de una emisión récord y de todo lo que significa un Estado que, bueno, solo ha acumulado gente, pero que, bueno, despilfarra el dinero en cada uno de sus sectores. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del atentado a Cristina Fernández, no es capaz de cuidar a la institución y a la vicepresidenta en particular. Y en ese sentido, solo con ajuste o con equilibrio fiscal, pero sin inversiones, ¿la Argentina puede cambiar el modelo económico? No, la Argentina necesita las dos cosas. La Argentina necesita justamente generar condiciones para que haya inversiones. Una buena parte de esa inversión, digamos, va a venir del extranjero a los sectores estratégicos, dinámicos. Parte de la gira de Massa estuvo focalizada en generar más inversión en el sector de gas y petróleo, que es un sector clave para muchas razones en la Argentina, no solamente para exportar más, sino para depender menos del gas importado, que fue una de las causas importantes por las cuales hubo este año las importaciones y las reservas del Banco Central estuvieron muy afectadas. Pero todo eso lleva tiempo, todo eso lleva tiempo. El ajuste al principio es muy amargo, claramente va a haber sectores y seguramente va a haber protestas y va a haber fricciones y va a haber discusiones, pero me parece que el punto, más allá de a nadie le gusta el ajuste, el punto es que llegamos los argentinos a la situación que ya no queremos tantos pesos en nuestros bolsillos. Y si no hay tantos pesos en nuestros bolsillos, lo que quiere decir es que el Estado tiene que emitir menos, y para emitir menos tiene que adecuar el gasto a lo que va recaudando. Y eso es básicamente lo que, creo yo, está planteando Massa. Ahora, de vuelta, es muy importante cómo implemente, es muy importante si hay vocación política y decisión política de sostenerlo y si hay apoyo en particular en la coalición de gobierno. Después le quiero preguntar por el presupuesto, pero antes mi compañera Belén tiene, por favor, una pregunta, si está amable.
Ricardo, buen día. Bueno, quería consultar tu opinión respecto a dos puntas que no tienen mucho que ver, pero sí podrían incidir en la inflación, quizás ya pensando un poco más en el 2023. Por un lado, previaje, que de algunos sectores dicen que no ha sido positivo en términos de inflación porque hemos visto a lo largo del año cómo el rubro de turismo, gastronomía y hoteles ha incidido de forma negativa en la evolución de precios. Y por otro lado, este acuerdo de intercambio de información que firmó Sergio Massa, que bueno, lo que se plantea es que hay 100.000 millones de dólares en el exterior y que eso podría generar un ingreso a partir de, si el intercambio prospera a partir de enero del año próximo, que podría generar en torno a los 2.000 millones de dólares de ingresos para el Estado a través de recaudación y bienes personales. ¿Qué te parece? Bueno, en relación al tema previaje, me parece que fue una medida que en la emergencia sirvió. Esto obviamente hay que tener en claro que esto fue financiado con emisión del Banco Central. Estamos discutiendo que tenemos hoy niveles inflacionarios muy altos, básicamente, o entre otras tantas causas centrales, justamente por la emisión, ¿no? Entonces me parece que hacia adelante, dada la normalización de la economía, es un esquema que debería ir, digamos, perdiéndose en el tiempo en términos de estímulo o por lo menos conseguir un financiamiento más genuino que no sea la emisión. Por el lado del intercambio de información fiscal, bueno, es una práctica internacional. Yo creo que hay, digamos, demasiada expectativa en que por lo menos el año que viene esto genere un ingreso significativo para el Estado, pero todo lo que tiene que ver, a mi juicio, con el blanqueamiento, con la necesidad de formalizar, digamos, los stocks, los ahorros de los argentinos en el exterior, me parece bienvenido. Ahora, me parece que Estados Unidos, si no hay una razón judicial, una investigación en curso, no va a ceder datos bancarios que son parte de su esquema financiero. Esto es lo que se cree. No lo hace incluso con el Reino Unido, con quien tiene convenio de cooperación. Me parece que hay que distinguir lo posible de lo que puede finalmente ocurrir realmente, ¿no, Delgado? Es así, por eso planteaba que va a ser muy difícil que se obtengan resultados fiscales importantes, porque el Estado, digamos, piensa recaudar mucho a partir de esa vía, ¿no? Y la última, sobre el presupuesto que prevé ya una inflación del 60%, ¿es lógico o con un déficit del 1,9%? Bueno, el déficit de 1,9, primero tenemos que conocer los detalles, ¿no? Sí. Los trascendidos hablan de este déficit de 1,9, que es el déficit comprometido en el acuerdo con el fondo. Un dato central es que el gobierno se compromete a cumplir con el fondo nuevamente, durante este año ya lo hizo, o lo viene haciendo, y va a ser difícil, digamos, cumplir las metas que siguen, pero, digamos, está en esa dirección, y la señal para el año que viene es que va a cumplir. Yo creo que es una buena señal. 60% de inflación, hoy me parece todavía una meta muy ambiciosa, pero por suerte no pusieron 30, como fue el presupuesto del año pasado, que finalmente no fue aprobado, ¿no? Pensemos que para este año la inflación el gobierno la proyectó el año pasado en 33%, si mal no recuerdo. Y estamos, gestión Guzmán, lo recordamos, sí, gestión Guzmán. Sí, gestión Guzmán. Digo, a ver, mentir con el presupuesto ha sido una constante en todos los gobiernos, pero me parece que en este contexto, en donde hay que ganar credibilidad, lo mejor es tener los números lo más honestos y cercanos a la realidad posible. Bueno, ha sido incluso en ese sentido un progreso tener un INDEC serio, no como el anterior que modificaba los datos, ¿no? Me parece que ahí arrancamos, porque si no tenemos un muy mal diagnóstico. Todavía le falta credibilidad a los políticos que cuentan una historia que no es la real, pero bueno, no obstante, los datos por lo menos están reflejando eso y es hora de que el presupuesto también lo haga, ¿no? Desde la normalización del INDEC en el 2016, con Jorge Todesca primero y ahora con Marco Lavagna, es un organismo que ha vuelto a ganar reputación internacional y es importante creerle a los números del INDEC. Más allá de que hay mucha discusión acerca de si el índice de precios del 7% representa la inflación real, es un promedio y nadie está discutiendo en la profesión y en el mundo académico ese número. Excelente. Delgado, muchas gracias, interesantísimo. Muchísimas gracias, que anden bien, buenos días. Hasta luego. Bueno, seguimos con la información que Laura...